Bueno, vamos a la segunda parte. Nos quedamos en juego. Y esto es muy importante, por eso, por ese motivo, quería dedicar un poquito más de tiempo. Bueno, la centralidad del juego. No todo lo que proponemos es juego. Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta. Yo en uno de los foros, no recuerdo si de grupo 1 o de grupo 2, planteé a un estudiante que había puesto eh, para armar un rompecabezas. Estaban viendo las partes de la planta o la importancia de las plantas y puso como juego un rompecabezas. En esa instancia, el rompecabezas no es un juego, ¿sí? Después, más adelante, vamos a ver qué se entiende por juego en el nivel inicial. Lo vamos a ver más adelante con más detalle con una clase exclusiva de juego. Pero en esa instancia eso no se entiende por juego, porque es una actividad que el estudiante tiene que resolver, ¿sí? No es que hay algunos que están jugando a la casita, otros que están jugando, no sé, a las cartas y otros están jugando a armar un rompecabezas. En ese caso, la docente utilizó como estrategia un rompecabezas para que reconozca las partes de la planta. Cuidado cuando lo explican porque tienen que entenderse. Si no, yo les voy a preguntar, ¿qué sentido tiene poner un rompecabezas? O sea, ¿qué pueden aprender de la planta con un rompecabezas? En realidad nada. Ahora sí, van a identificar las partes de la planta, tal vez sea útil. Tienen que explicarlo bien, cómo va a servir, qué función va a cumplir ese rompecabezas, que en este caso no es juego, dentro de la enseñanza de ese saber específico, de ese contenido específico. Entonces, por más de que nosotros digamos, vamos a jugar a tal cosa, los estudiantes no siempre lo van a vivir como un juego. ¿Mm? El juego es un espacio de expresión y de comunicación. Para que se entienda como juego, tiene que ser así, tengo que tender a promover ese tipo de juegos. Los juegos reglados están muy bien, son muy útiles, sobre todo en el espacio de matemáticas, ¿sí? Jugar a las cartas, al bingo, no sé, jugar a juegos de recorrido, a juegos de emboque, son súper útiles para trabajar contenidos matemáticos. Pero si solo hacemos ese tipo de juegos, si solo promovemos ese tipo de juegos, no estamos poniendo al juego en el lugar central que tiene que tener para el nivel inicial. ¿Mm? Tenemos que tratar de tender a promover juego como el espacio de expresión y de comunicación. ¿Mm? Muchas de las actividades que presentamos como juegos no son vividas por el estudiante como tal, aunque nosotros se lo digamos. Lo ideal es que todas las propuestas incluyan espacios de juego, esencialmente juego dramático, juego de representación o juegos de expresión, ¿sí? Jugamos a hacer, jugamos a representar, jugamos a dramatizar tal cosa. ¿Mm? Cuanto más libres están realizando ese momento, más lo van a vivenciar como un juego. Cuanto más la docente tiene que intervenir con un juego, por ejemplo, un juego reglado, ellos cada vez menos lo van a vivenciar como un juego. Vuelvo a repetir, tienen que estar, son útiles, son importantes, pero no son exclusivos. ¿Sí? Si solo tenemos juegos de este tipo, juegos formales, sentados en mesa, tradicionales y reglados, no estoy incluyendo suficiente cantidad de juego dentro de mi propuesta. Las propuestas didácticas diversas y simultáneas es una forma de trabajo que a mí me gusta muchísimo. Es un enfoque que para mí es el ideal para el nivel inicial, es el mejor y es el que menos se ve. Me atrevería a apostar de que no lo han visto nunca. No lo han visto nunca en ninguna institución a las que hayan ido a hacer prácticas o observaciones. Tal vez en maternal, pero no sé si con esta intencionalidad. La idea de trabajar las propuestas didácticas diversas y simultáneas es que se tomen diferentes tipos de trabajos. Por ejemplo, estoy trabajando con un itinerario de prácticas del lenguaje vinculadas con la literatura y con una secuencia matemática y con una unidad didáctica de plantas de la zona. Por ejemplo, ¿no? Reconocer la vegetación de la zona.
Y la idea es que esas 3 propuestas, que van a tener tiempos disímiles, digamos, algunas van a ser más cortas, otras van a ser más largas, otras van a llevar eh, más necesidad de la presencia del docente y otras menos, se hagan en forma simultánea, no solamente paralela, sino en forma simultánea. A ver, vamos a un ejemplo concreto. Yo hoy llego al jardín, saludamos a los estudiantes, hacemos alguna actividad de inicio, y antes de que ellos ingresen tengo preparados 4 espacios. En un espacio van a trabajar algunos juegos matemáticos, ahí sí, juegos reglados, porque estamos trabajando, no sé, por ejemplo, vamos a nombrar cualquiera, sobre el reconocimiento de los números. Entonces hay bandas numéricas, fichitas para marcar, diferentes tipos de elementos que se puedan necesitar para trabajar, para hacer ese juego. En otro espacio está preparado varios libros, enciclopedias y revistas donde tengan revistas de la zona, ¿no? Para que ellos puedan buscar información a través de las imágenes, por supuesto, sobre las plantas de la zona. Y tengo otra mesa con una serie de cuentos de una autora, por ejemplo, de Graciela Cabal, para que ellos puedan leer ahí esos cuentos. O, mejor todavía, tengo armado un escenario dramático sobre algún cuento que leímos. Y divido el grupo en 3 o 4 espacios, ¿sí? Los que consideren necesarios. Algunos van a estar trabajando con la secuencia matemática, otros van a estar trabajando con la unidad didáctica sobre plantas de la zona, y otros van a estar trabajando sobre el itinerario de literatura. Lo están haciendo en forma simultánea, no están obligados, la idea es que no estén obligados a vos acá, vos allá, vos más allá, sino que cada uno elija. El trabajo del docente va a ser intervenir en cada uno de los espacios y además asegurarse que eventualmente todos pasen por todos los espacios. Todos tienen que pasar por los espacios en ese preciso momento, no necesariamente. Al día siguiente o dentro de 2 o 3 días puedo volver a preparar los mismos espacios y asegurarme de que si fulano estuvo jugando en matemática, ahora vaya a la de dramatización. Y así sucesivamente. Que sea, la propuesta sea diversa y además que sea simultánea, no que yo empiezo y termino una propuesta y empiezo y termino una propuesta y durante ese día, esa semana, solo hablo de esa propuesta. ¿Mm? Porque es tedioso y aburrido, hay que dar diversidad, ¿sí? Y porque además cada sujeto, cada niño se vincula con el objeto de conocimiento de su forma única y particular. Entonces, si yo siempre le presento las cosas de la misma manera, de la misma forma, con las mismas intervenciones, seguramente muchos estudiantes vayan a quedar afuera y solo algunos puedan eh, obtener información y aprender de esa propuesta que yo estoy dando. Y como les dije antes, difícilmente lo vean. Sin embargo, es algo, no es fácil de hacer, pero se puede, es muy útil. Obviamente eso no va a estar expresado en la planificación, porque ustedes no van a tener una actividad matemática, una actividad de lengua, una actividad, sino que van a tener varias estructuras didácticas funcionando al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, proponer diferentes espacios de juego, por ejemplo, en un rincón se está jugando a la panadería, que es parte de la unidad didáctica, en otro grupo trabajan juegos con material concreto, que podría ser una secuencia matemática, otros experimentan con nociones de equilibrio con las maderitas, que eso es del campo de ciencias sociales, naturales y tecnología, ¿sí? Y otro está a cargo de preparar los materiales para una expresión artística, parte de un proyecto. ¿Mm? Ven como 4 propuestas diferentes que funcionan al mismo tiempo. Por supuesto, esto es un trabajo que lleva tiempo poder implementarlo, lleva tiempo, pero es posible porque los chicos se acostumbran a trabajar de esta forma, se acostumbran y ya no necesitan tanto la presencia del adulto. ¿Sí? Tienen que estar las pautas claras, tienen que estar, tiene que haber, no puede haber 2 espacios que requieran de mucha atención del docente. Por ejemplo, en el que están jugando a la panadería del barrio, realmente necesita poca intervención docente, porque es un juego dramático. Los chicos van a poder jugar naturalmente ahí. La docente va a tener que ir y mirar a ver qué están haciendo, hacer alguna que otra intervención, pero no necesita una intervención específica. Tal vez las nociones de equilibrio
necesite alguna intervención un poquito más puntual para que vaya dando la información, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que estar todo el tiempo mientras ellas van probando a apilar las maderitas. Después, por ejemplo, la preparación de los materiales también es la consigna inicial, luego ellos tienen que preparar esos materiales como les parezca, si no, no sería un trabajo de expresión. Luego está el trabajo en pequeños grupos. Ahí, a diferencia del anterior, van a estar todos trabajando sobre lo mismo, pero en pequeños grupos, ¿sí? Por ejemplo, todos jugando a un juego de recorrido en diferentes mesas, o todos, no sé, por ejemplo, trabajando sobre alguna expresión artística, o todos trabajando, tal vez haciendo cosas diferentes, pero sobre el mismo tema. ¿Sí? Por ejemplo, estamos armando un libro y algunos están haciendo los dibujos, otros están haciendo las portadas, otro grupo está armando, no sé, copiando el título del cuento, ¿sí? Van a estar en pequeños grupos, no necesariamente haciendo lo mismo, pero sí todos trabajando al mismo tiempo sobre el mismo tema. Sí, por ejemplo, acá puse un ejemplo de la construcción de un juguete, unos le lijan, otros pintan, otros arman, ¿sí? Y se puede rotar entre cada una de las propuestas. Bueno, esto sí puede ser que ya lo vean cada vez más en los jardines de infantes, cada vez más lo van a ir viendo, es la enseñanza basada en la construcción de escenarios. ¿Sí? Las propuestas, tanto las propuestas lúdicas como las que no son lúdicas. Esto quiere decir tener en cuenta que el ambiente que nos rodea también es un espacio que es posible de ser organizado para que motive y para que se aprenda de él. ¿Mm? Ambientar la sala cumple una función motivadora. Si yo, por ejemplo, voy a leer un cuento, armar una carpa, colgar una sábana, tirar telas en el piso para que, o almohadones para que los chicos se puedan recostar y estar predispuestos a la escucha de ese cuento. Si yo voy a trabajar, no sé, con juegos matemáticos, disponer las mesas, que el espacio esté despejado, que solo lo que esté en las mesas sea los materiales que necesitan para ese juego. Si yo estoy trabajando justamente con esto, como le dije yo recién, juegos matemáticos para armar y reconocer la banda numérica y determinados intervalos de números. Bueno, asegurarme que las paredes hayan bandas numéricas, que las paredes de la sala estén decoradas, por llamarlo de alguna manera, no solo de forma estética, sino también con información. Si estoy trabajando sobre plantas de la zona, bueno, que haya afiches, que haya murales, que haya cosas que construimos con ellos y otras cosas que aportaron las familias y otras cosas que traje yo como docente, que esas paredes estén vivas, no estén todo el tiempo que yo pegué a principio de año el bienvenido y el cartelito de los cumpleaños, y en agosto se están cayendo los carteles de los cumpleaños y nunca los renovamos. Eso no sirve, no funciona, no aporta nada para que las paredes ofrezcan sean un medio comunicativo, tienen que moverse en relación a lo que estamos trabajando, tienen que dar cuenta, uno tiene que entrar a la sala y darse cuenta que están trabajando con cada una de las cosas que hay pegadas en las paredes. Ambientar siempre los espacios, que los rincones no sean siempre los mismos, que no estén siempre dispuestos de la misma manera, que siempre haya objetos nuevos. No se necesita grandes inversiones de dinero, se necesita predisposición. Tenerlo en cuenta, se necesita tenerlo en cuenta. Ahí están los ejemplos. Después igual lo pueden leer con más tranquilidad porque lo voy a subir. Bueno, las experiencias directas, y voy a hacer acá una pausa otra vez para que no sean tan pesados los videos y seguimos.